Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, estamos con el profesor Vladimiro Mujica, quien justamente es vicepresidente de Benamérica, pero al mismo tiempo es profesor en física, en química, tiene maestría en esas áreas, está haciendo investigaciones sobre la física cuántica. Y es el momento para preguntarte, Vladimiro, sobre algo que acaba de ocurrir esta mañana. Rusia a punto de producir una guerra nuclear, una explosión nuclear, a 300 metros de una bomba, de una planta ucraniana al sur de Ucrania. Bueno, generó una explosión que dañó edificios, bueno, generó el corre-corre, que normalmente, y la angustia que esto debe estar generando. No sé, como experto tú en esas áreas de la química, de la física, ¿qué implicaciones le estamos viendo, le podemos ver a esto? Bueno, hola José Antonio y saludo a tu audiencia. Mira, yo creo que este tema en cierta forma lo habíamos tocado antes. Yo no sé, yo no soy experto en las implicaciones que eso y qué es lo que cómo pretende manejar Rusia esto, pero digamos, la parte que yo puedo percibir, aquí hay una acción tremendamente irresponsable de parte del gobierno de Putin y de las Fuerzas Armadas que están a cargo de la invasión de Ucrania. Ya hay otro caso en el cual las fuerzas rusas se han estado escudando tras una planta nuclear, la planta nuclear más grande de Europa, esta que atacaron, no atacaron directamente a la planta nuclear, pero activaron todas las alarmas, porque por supuesto, digamos, una explosión en las vecindades de una planta nuclear produce todo tipo de, activa todo tipo de alarmas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es digamos, la primera aproximación a un cataclismo, porque si eso llega realmente a ocurrir, las consecuencias son difíciles de predecir, porque en realidad, bueno, todavía no es suficientemente conocido de cuál es la escala de la planta nuclear, ni qué cosa. Bueno, cuando ocurrió lo de Chernóbil, digamos, ocurrió en buena medida Por accidente, y sin embargo hay que ver todas las complicaciones que ha generado hasta el día de hoy. Sí, en una planta de tamaño moderado y donde no se habían tenido pues todas las prevenciones que correspondía tomar, porque hay una cosa que la gente quizás en este momento suena un poco extraño, pero muchos países, entre ellos de manera notoriamente Francia, han apuntado a la energía nuclear como un sustituto a las energías de combustibles de crudo, pues, porque termina por ser que la energía nuclear es energía más limpia, en el término de que no intoxica la atmósfera y tampoco involucra el uso de recursos fósiles. Lo que ocurre es que cuando hay un accidente, una planta nuclear es un accidente mayor, entonces digamos es un compromiso. La energía nuclear es más limpia, pero es más riesgosa. Entonces, claro, en el caso de esta planta, ya no es un tema de que si la planta es riesgosa o no es riesgosa, sino que si tú haces un ataque y empiezan a explotar explosivos cerca de la planta, entonces estás corriendo un riesgo gravísimo de producir un colapso de la planta y pues la salida del combustible y de la contaminación nuclear, que es enormemente destructiva. Ya se vio en el caso de Chernóbil hasta qué punto se contaminaron las tierras por cientos de años. Es decir, bueno, es una cosa dramática. Ahora, ostensiblemente los rusos, parece a mí que es el análisis, están usando esto como una forma de chantaje. Es decir, mira, si ustedes insisten que nosotros salgamos de aquí ignominiosamente, como
todo parece indicar que iban a salir. Entonces nosotros en el camino vamos a hacer explotar un par de centrales nucleares para que ustedes vean que nosotros somos capaces de eso y más. Entonces, bueno, termina por ser un chantaje brutal a Occidente y termina por ser Yo un diría chantaje. descabellado porque, caramba, todos los organismos que se manejan con cierta sensatez y que contemplan pues que la humanidad hay que preservarla a costa de lo que sea y buscar pues soluciones de otra naturaleza para que todos estemos bien. Este señor está empeñado, pese a los llamados de todas las latitudes y de todas las esferas, pues en causar daño él y solo él al mundo entero. Mira, yo no creo, es decir, yo te he escuchado esto en varias oportunidades, sobre si esto es descabellado o no. La lógica de la guerra no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos parezca descabellado. La lógica de la guerra es donde tú puedes imponerte y la lógica de la guerra ha llevado a la destrucción de ciudades completas, ha llevado al bombardeo de ciudades con miles y millones de muertos en esos bombardeos. Es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial se hizo un bombardeo sobre Dresden que prácticamente aniquiló a toda una parte de la población de la ciudad. Yo no creo que el tema de que si los humanos tienen que vivir mejor esté en ninguna lista de preocupaciones de Putin. Entonces, cuando tú dices descabellado, yo te escucho, es descabellado en un sentido ético, pero en el sentido de una operación militar, lo de descabellado o no descabellado pasa a tener una lógica completamente distinta. Y eso hay que entenderlo así con todo lo doloroso que eso sea. Es decir, tú ves, por ejemplo... Pero el afán de la guerra no es un afán per se, es un afán muy particular de él y un grupo de militares de un país con respecto a los demás. O sea, ahí hay una calificación que yo no sé cómo catalogarla. Porque, No, o sea, ¿cuál es la necesidad de la guerra en los términos en que lo plantea Putin? pero es que no hay ninguna necesidad de la guerra, si tú lo quieres ver así. O sea, ¿cuál es la necesidad? Pero es que el problema de la guerra no es que sea necesario o no, sino que si los países lo ven como un esquema de poder o no. Por ejemplo, ¿cuál era la necesidad de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de Alemania? ¿O cuál era la necesidad de la Primera Guerra Mundial, que era una guerra cantada desde el punto de vista del Imperio Austrohúngaro? O sea, yo no creo que el tema de la guerra es un problema de poder y de cómo un sector de poder se pretende imponerse al otro. No tiene nada que ver con la lógica del bienestar de la humanidad. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y si a uno le parece, pues que es una locura. Bueno, yo no sé si Putin califica para loco. Yo lo que creo es que califica como un adversario, como un enemigo muy importante de Occidente, eso sí, pero loco, no sé. ¿Sobre qué premisa se puede fundamentar una enemistad que llega a niveles descabellados? Sobre la premisa de que yo quiero imponer el poder y tú eres mi oponente en esa disputa por el poder. Esa es la única premisa. O sea, esto no tiene nada que ver con la convivencia pacífica entre gente. Esto tiene que ver con si yo logro imponer mi esquema de poder o no. O sea, el poder tiene que ser global. O sea, los dirigentes que de paso son electos por los pueblos, o sea, tienen el derecho de imponer sus caprichos y conducir a esos pueblos y a esos países en una dirección que no es la que se le encomendó. Yo no estoy diciendo que tengan el derecho. Yo estoy diciendo que la realidad del poder y de la existencia de los estados y los ejércitos y las fuerzas armadas es que eventualmente esas realidades pueden llevar a un país, a la dirigencia de un país a pensar que tienen una oportunidad con un conflicto armado, pero esto ha ocurrido no solamente con Putin, esto ocurrió montones de veces en la historia de la humanidad. No, por eso, y tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y entonces es necesario seguirla intentando. ¿Para qué? Porque es que definitivamente ninguna guerra ha dejado cosas favorables, por el contrario, y cualquier líder y cualquier lector común y corriente está consciente de que la historia ha recogido episodios de esa magnitud que no han conducido a nada, y por eso se habla
de que vamos a resolver las cosas por vía diplomática, por vía del progreso, del desarrollo en común entre todos. Entonces, cuando un líder emerge con estas tendencias, ¿está o no está alineado con la verdad? Bueno, es que yo no sé, yo entiendo tu insistencia en tratar esto como un conflicto ético, pero yo no veo que esto pueda ser realmente tratado como un conflicto ético. ¿Y por qué entonces cuando se habla de guerra dicen que la guerra tiene unos códigos de honor? El honor. No sé si la guerra, o sea, la guerra tiene código de honor, la guerra tiene hay tratados internacionales sobre la guerra que han sido abiertamente violentados por Rusia en este caso. Es decir, hay ataques sobre las poblaciones civiles. Entonces, bueno. Entonces sí está violentando, entonces sí está violentando cosas. Por supuesto, pero esa guerra está violentando cosas de la misma manera que las guerras en África tienen violentando cosas décadas. Y el resto del mundo no le presta ninguna atención a las reglas a las guerras en África. Es decir, en las guerras del Sudán se violenta todo tipo de regla ética, moral, internacional, de derechos humanos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, tiene dolientes muy importantes en los medios de comunicación, en los países occidentales, en Europa, en los Estados Unidos, entonces eso tiene relevancia. Pero, por ejemplo, la guerra de exterminio que ocurrió en Centroamérica o las guerras que han ocurrido en Colombia o las actividades que no son guerras abiertamente, el régimen venezolano contra Venezuela han desaparecido de las noticias, porque lo que entra en las noticias es esta guerra específicamente, pero tú tienes en media África, hay guerras. Esas guerras no agarran ningún espacio informativo. Nunca hemos hablado de las guerras en el Sudán. Nunca hemos hablado de lo que está pasando en otros conflictos africanos. De la guerra venezolana sí tenemos tiempo hablando, no. Sí, de la Venezuela sí, pero lo que te quiero decir es que... Por un lado, y uno de los propósitos de Benamérica y de todas estas alianzas que nosotros estamos haciendo es justamente pelear por eso. No, yo lo sé, pero a la vez hay que entender que los medios de comunicación, las redes sociales, los intereses nacionales llevan a que se habla de unos conflictos y no se habla de otros. El conflicto de Ucrania desplazó a prácticamente todos los otros conflictos internacionales, desplazó la retirada de Afganistán de los Estados Unidos y en buena parte ha desplazado todo lo que tiene que ver con Venezuela. Y hasta la pandemia, fíjate que los países no se han ocupado más de eso tampoco, ni de combatir ni mejorar. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un elemento que no tiene nada que ver con la ética, sino con los intereses de los medios, de los países, de la industria, etcétera, en priorizar un conflicto sobre el otro. O sea, no hay nada absolutamente, por supuesto, lo de Putin es horrible, la invasión es horrible, se están violentando todo tipo de normas internacionales, todo eso es verdad, pero uno tiene también que pasearse por la complejidad de cómo manejan las redes de comunicación, las redes sociales y los medios, un conflicto y el otro. Por eso te pongo el caso de los conflictos en Sudán o Siria. Siria desapareció de los medios de comunicación. Bueno, sí, ok, los conflictos tienen gradaciones igual que lo tiene todo. Y desde luego, pues periodística y noticiosamente, pues siempre lo más relevante se impone a lo otro. Exacto. Eso me refiero, pero las magnitudes aquí que están implícitas de verdad, pues que preocupan y tienen que preocupar al más pequeño de los ciudadanos. Preocupan porque están implicados la posibilidad de accidentes nucleares. Sí, claro, eso es un motivo de preocupación especial. O sea que el término del balance no es solamente el balance humano, sino que ahora tú dices, bueno, existe la posibilidad de un conflicto que involucre accidentes o actos de agresión sobre instalaciones nucleares, y eso por supuesto tiene connotaciones que van muchísimo más allá del incidente que se está produciendo en ese lugar y que amenazan a todo el continente. Sí, por supuesto que sí. No, y vienen afectaciones de toda índole, porque tú lo decías antes, se han dañado terrenos de cultivo, quedan afectados un montón de cosas que al final generan otros problemas y otros conflictos a posteriori que definitivamente no permiten que la humanidad reflote nunca de manera pacífica. Sí, bueno, yo creo que vale la pena siempre en este tipo de conversaciones que uno tenga una reflexión sobre los órdenes de magnitud. Cuando los Estados Unidos lanzaron la bomba
atómica sobre Hiroshima y luego la segunda bomba sobre Nagasaki. En el caso de Hiroshima murieron más o menos 100.000 personas, y en el caso de Nagasaki murieron más o menos 80.000 personas. Ahora, el poder explosivo que tenían estas bombas no llegaba a un megatón, era un décimo de megatón, eran unos cuantos, y bueno, o sea, el poder explosivo se mide en megatones, que son el equivalente, un megatón es el equivalente de un millón de toneladas de dinamita explotando al mismo tiempo. Entonces, en estos momentos, una planta nuclear, un accidente en una planta nuclear o un dispositivo nuclear, se ha reportado, yo no lo sé a ciencia cierta, pero hay reportes sobre dispositivos nucleares de 60 megatones. ¿Ok? Entonces estamos hablando bueno, en el caso de Venezuela, estamos hablando de cosas que si llegaran a estallar en Caracas, se expandiría su efecto explosivo hasta Valencia. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de órdenes de magnitud de destrucción que son inmensos. Eso con una bomba, ¿ok? Con una planta nuclear pueden ocurrir cosas extremas. Y el caso de la planta, yo no recuerdo exactamente su nombre, que es la planta más grande de Europa. Sí, se cayó. Bueno. Creo que se cayó tu comunicación. De todos modos, bueno, yo creo que hemos conversado con el profesor Vladimiro Mujica, pues quien tiene conocimientos muy profundos y de las implicaciones que tiene la física y la química, pues cuando se usan indebidamente. Y aquí hay esos riesgos hoy día, pues con respecto al proceder de Putin, que puede dejar daños, pues incalculables en el tiempo, décadas tras décadas, con los trastornos que eso va a causar, pues en los procesos productivos, en los procesos de estabilización de los distintos sectores. Al fin y al cabo, pues nosotros teníamos que tocar este tema, no somos expertos, pero es un tema del día a día, está ocurriendo en este instante, pues el proceder descabellado de Putin, y naturalmente pues que en las próximas horas vamos a seguir manejando las implicaciones que esto pueda tener, porque es casi ponernos al borde de la verdadera guerra, tercera guerra mundial, como lo llegó a decir el Papa y como lo han dicho otros líderes, y que Putin pues definitivamente no acata ni recomendaciones, ni indicaciones, ni ningún tipo de planteamiento que se le haga. Así que no sé si para ustedes está descabellado, está trastornado, qué puede estar ocurriendo, pero hay una verdad latente que pone en riesgo pues montones de factores en la vida humana de hoy día, producto de este proceder que comenzó en pequeño contra Ucrania y que ya pues va alcanzando unas dimensiones que nosotros no nos atrevemos a calcular. Gracias por estar allí. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.